Un saludo traders, bienvenidos a un nuevo video de análisis con Mariano. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema un poquito ya más alejando de la parte técnica, de las estrategias y demás, sino vamos a estar buscando el entendimiento, el conocimiento de un concepto más económico. Vamos a estar hablando de los índices macroeconómicos, cómo se van a ver reflejados en los mercados, en los diferentes mercados financieros o en los diferentes activos. Pero ojo, no hay que ser ningún experto en economía ni nada. Simplemente tenemos que aprender qué eventos, qué índices ver, estudiar o analizar, cómo se va a aplicar en los diferentes activos y qué probabilidad podemos llegar a tener, podemos llegar a esperar en ese activo. Así que todo esto y mucho más vamos a estar evaluando en este video. Así que no se lo pierdan, quédense hasta el final porque vamos a hablar de los índices macroeconómicos, cómo se aplican y qué podemos esperar para nuestro propio trading. Así que quédense hasta el final. La condición de la economía dicta esencialmente el flujo y el reflujo de los mercados financieros en general. Si la economía está en declive o a punto de hacerlo, es probable que los mercados financieros sigan su ritmo. Por ejemplo, durante el pico de la pandemia del COVID-19 en el año 2020 o también el año 2021, la actividad económica mundial casi que se detuvo por completo. Como resultado, los mercados financieros de todo el mundo experimentaron algunas de las peores caídas de este siglo. Los precios del petróleo cotizaron por debajo de $0. Los mercados de criptomonedas fueron debilitados e incluso el poderoso Standard & Poor's 500 cayó más del 12%. Por eso, para navegar con éxito por los mercados financieros es necesario tener al menos un conocimiento básico de los indicadores macroeconómicos y cómo pueden influir en la evolución de los precios. Entender mejor hacia dónde se dirige la economía, lo que a su vez puede influir en un comportamiento del mercado en general. ¿Qué son los indicadores macroeconómicos? En pocas palabras, son lecturas de datos o estadísticas que reflejan las condiciones económicas de un país. El gobierno, los inversores o los analistas utilizan estos indicadores para evaluar los fenómenos de toda la economía y tomar decisiones con mayor conocimiento de causa. Los indicadores macroeconómicos hacen un seguimiento de lo más general. De ahí la palabra macro, el prefijo macro, como los objetivos y las políticas que afectan la economía. A nivel nacional, nada más pequeño, ¿bien? Casi todo tiene un dato económico, ya sea el gasto de los consumidores, los inventarios del petróleo, el transporte marítimo, y la lista realmente es bastante, pero bastante grande. Así que ahora que hemos mencionado la parte macro, debemos contrastar con los indicadores macroeconómicos, cómo se comportan con los indicadores microeconómicos. ¿Okay? La microeconomía es algo que se centra en el comportamiento y en la teoría de decisiones de los individuos o los hogares. Nos dará una visión más pequeña del panorama económico, de lo que estamos viendo cuando observamos el nivel nacional, con la escala macroeconómica. Así que en resumen, solo básicamente recuerden que la macroeconomía va a ser el nivel nacional y la microeconomía es algo que vamos a considerar un poco más local o un poco más cerca de nuestra casa. La razón por la que nos preocupamos por los indicadores macro y microeconómicos se debe al hecho de que nos proporcionan más claridad y más información detrás de lo que está pasando, además del hecho de que ellos mismos pueden influir especialmente en el mercado, y no tenerlos en cuenta nos expone a ser sorprendidos por algunos de estos eventos macro y microeconómicos. Ahora que ya sabemos qué son los indicadores macroeconómicos, es el momento de hablar de los indicadores macroeconómicos más importantes que podemos tener. Para hacer la lista más corta, he decidido elegir algunos de los más
conocidos, de los que hablamos normalmente y de mis favoritos, por decirlo de alguna manera. Vamos a empezar con lo que es el índice de precios al consumidor, al que la mayoría de las personas le dicen simplemente por sus siglas IPC. Básicamente, el IPC mide los cambios en el costo de los productos y servicios durante un periodo determinado. Este es un informe que se publica y al que tenemos acceso, y la mayoría de los países tienen su propio índice de precios al consumidor. Por eso es importante mantener un ojo en el IPC de cualquier país que esté vinculado de una manera u otra a nuestros intereses personales. La Oficina de Estadísticas Laborales, por sus siglas BLS, calcula el IPC. En Estados Unidos, por ejemplo, como media ponderada de las variaciones de precios para saber cómo afecta al gasto agregado de los consumidores en ese mes. Los cambios en el costo de la vivienda, los alimentos y la atención médica están entre los mayores contribuyentes al índice. Y como se ve aquí, este es un ejemplo, entre comillas, de la publicación del IPC que hemos compartido con ustedes. Pero esta lista es realmente mucho más larga que simplemente alimentos, ¿ok? O comidas en casa, comidas fuera de casa y obviamente energía. Bien, tenemos más eventos que pueden llegar a tener más influencia en lo que es en el IPC más que estos 5 ítems. Bien, si estás interesado en este tema, googlear en Google, pues se podría encontrar como más información y te podría realmente ayudar. Pero el IPC es ampliamente reconocido como un indicador destacado tanto para la inflación como para la deflación, ya que mide esencialmente el costo de vida durante un periodo de tiempo determinado. Los responsables políticos, las empresas y los participantes del mercado deben prestar mucha atención a las cifras del IPC para detectar signos de inflación o deflación. Por ejemplo, el aumento de la inflación suele traducirse en una subida de los tipos de intereses y el aumento de los préstamos. Ambas situaciones pueden afectar significativamente las actividades económicas, tanto a nivel microeconómico como macroeconómico. Dicho esto, hay que tener en cuenta que el IPC es un indicador rezagado, lo que significa que los datos solo están disponibles después de que se haya producido el evento que se esté midiendo. A continuación tenemos el Producto Interno Bruto, al que también nos referimos por sus siglas PBI o PIB por sus siglas en inglés. Bien, y lo más probable es que hayas oído hablar del PBI, aunque no estés en el mundo de las finanzas. El PBI es la medida estándar del total monetario o valor de mercado de todos los bienes y servicios acabados producidos en el país. Es, digamos, en un periodo determinado, siempre hablando. También mide cuántos ingresos se obtuvieron y cuánto se gastó en adquirir los bienes y servicios acabados durante ese periodo que se va a estar analizando. De este modo, el PBI proporciona una amplia medida de producción nacional global, que a su vez proporciona información útil sobre el estado de la economía del país. Hay 4 componentes principales a la hora de calcular el PBI de un país. Tenemos el consumo, el gasto público, lo que es la inversión y exportación neta. El PBI suele calcularse anualmente, aunque puede haber casos en los que se calcula trimestralmente. El valor del Producto Interno Bruto proporciona una visión instantánea de los resultados económicos. Por ejemplo, si el PBI de un país disminuye constantemente, significa que la economía también está en declive. Esto a su vez puede reproducirse en sus mercados financieros, especialmente si estamos en lo que es el forex de ese país, o sea, el intercambio de divisas de ese país, y los sectores de derivados, como el valor absoluto. También muestra el tamaño global de una economía, así como si esa economía está operando con superávit o déficit durante un periodo determinado.
Además, el PBI puede ajustarse por la inflación al que nos referimos como el PBI real. Esto lo convierte en una de las herramientas fiables utilizadas por los responsables, digamos, de los inversionistas y las empresas para orientar sus decisiones estratégicas. Los tipos de intereses son otro indicador macroeconómico bastante importante en mi lista. Los tipos de intereses, digamos, propiamente dichos, son los rendimientos porcentuales que se pagan al prestamista, además de las cuotas de su préstamo. También se refiere al porcentaje de rentabilidad que se obtiene por mantener el dinero en una cuenta de ahorros o en un escenario de inversión de renta fija, por el Banco Central o por las autoridades correspondientes a ese país. En Estados Unidos, los tipos de intereses son fijados por la Reserva Federal y para las entidades financieras y por último para los consumidores. Como es de esperar, los tipos de interés influyen significativamente en las decisiones de los consumidores. Unos tipos más, digamos, más altos significan, unos tipos de intereses más altos significa que es más caro pedir un préstamo, por lo que los consumidores buscan recortar sus gastos para cubrir sus necesidades de liquidez. Por el contrario, unos tipos de interés más bajos significan que es más barato pedir prestado, por lo que los consumidores se sienten más seguros para gastar sabiendo que pueden acceder a más dinero a un tipo de interés más favorable para ellos, en caso de que lo necesiten. Los tipos de interés son también una herramienta útil para frenar la inflación y la deflación, con las tasas de inflación estadounidense marcando nuevos máximos a lo largo del primer semestre del año 2022. El Comité Federal del Mercado Abierto, al que nos referimos por sus siglas o conocemos por sus siglas como la FOMC, ha respondido subiendo los tipos de interés para, desalentar el endeudamiento y reducir el gasto de los consumidores. Si la gente gasta menos, la demanda, básicamente los tipos de interés propiamente dicho, son los rendimientos porcentuales que se pagan. Bien, los tipos de interés influyen directamente en la forma en que la gente gasta, ahorra e invierte el dinero. Y por eso es importante como indicador macroeconómico. Esto les da mucho más valor porque como trader los tipos de interés se encuentran entre los factores más destacados en el mercado de Forex, es decir, el intercambio de divisas, ya que pueden afectar el valor mismo de cada divisa. Unos tipos de intereses más altos pueden indicar una economía fuerte y la capacidad de ganar más intereses en lo que es la renta fija del país o un instrumento similar impulsado por los tipos de intereses. Bien. Por lo tanto, la demanda de la divisa de ese país también suele aumentar, lo que lo hace más valiosa en el mercado de Forex. Lo contrario también es cierto, básicamente los tipos más bajos de intereses podrían indicar una economía débil y un menor potencial de ganancias de intereses en su conjunto, una menor demanda y por última instancia un menor valor del mercado para esa divisa o para esa moneda. A continuación tenemos lo que yo considero mi favorito de todos estos indicadores, que es el informe de empleo no agrícola, es decir, las nóminas no agrícolas, también conocido por sus siglas NFP. Este es un dato extraordinario, es muy interesante para el comercio, para lo que es en los mercados, si estás buscando un lugar para empezar, digamos, con el análisis de comunicados importantes. Esta es una publicación bastante importante para analizar. El informe de empleo no agrícola es uno de los indicadores macroeconómicos más importantes que existen, al menos para lo que es el mercado de los Estados Unidos. Representa el número total de trabajadores asalariados en el país de los Estados Unidos. Cabe destacar que el indicador excluye a las personas que trabajan en explotaciones agrícolas para el gobierno federal, en hogares privados o en organizaciones sin ánimo de lucro. Cuanto más trabajadores
trabajadores remunerados hay, mejor va la economía o mayor va a crecer esa posibilidad de crecimiento económico en general, ¿ok? Por otro lado, las solicitudes de subsidios de desempleos se determinan realizando encuestas mensuales a miles y miles de hogares de los Estados Unidos. Básicamente se calcula cuántos estadounidenses tienen o han tenido empleo. Por otra parte, para saber cuántos trabajadores hay, las solicitudes de desempleo se determinan mediante la realización de encuestas mensuales a miles de hogares de todos los Estados Unidos. Bien, y se estima cuántos estadounidenses están desempleados y buscan empleo activamente durante el periodo en que se realizó la encuesta. Cuanto más baja es la tasa de desempleo, mejor va la economía y viceversa. ¿Ok? Este es el concepto con lo que es la NFP. Bien, es relativamente fácil de entender y causa un impacto bastante, pero bastante grande, y hay un montón de, digamos, de divertidas o muy buenas, pues le digo divertidas por cómo es el análisis en lo que es el mercado fundamental, pero realmente son muy buenas las estrategias de trading que giran en torno a la del NFP. ¿Ok? Pero digamos que no vamos a cubrirla hoy, sino más adelante seguramente lo hagamos, así que estén muy atentos. En lugar de esto, vamos a hablar de algunos de los estilos de trading que se aplican a toda la información de los indicadores macroeconómicos. Bien, a la izquierda de este personaje tenemos el concepto de adoptar una visión direccional. ¿Esto qué significa? Básicamente significa que estamos intentando anticipar que el mercado va a subir o bajar. Esperamos que vaya hacia arriba o hacia abajo como resultado de la información fundamental que estamos encontrando con los indicadores. El indicador está informando que tal vez la economía va bien y esperamos que esto cause un cambio y que todo mejore si decidimos ir en largo. Eso sería un ejemplo de tomar una visión direccional. La otra cara de la moneda es adoptar una perspectiva de volatilidad. Por lo tanto, adoptar una visión de volatilidad significa que en lugar de esperar que el mercado vaya fuertemente en una dirección u otra, estamos tratando de capitalizar los efectos de flujo como lo llaman, entre comillas, efecto de flujo. Bien, es una estrategia común en el trading de opciones, especialmente cuando los traders se ven obligados a comprar o vender opciones para cubrir una posición. Por lo general, cuando el mercado es muy volátil, estamos intentando tomar ventajas de estos picos en cualquier dirección, pero no estamos buscando permanecer a lo que es en el largo plazo, esperando un movimiento en particular. Ambas direcciones que podemos tomar aquí, ya sea que tomemos una visión direccional o tomemos una visión de volatilidad, ambas por supuesto se pueden hacer correctamente, bien correctamente o incorrectamente, y va a depender de la experiencia que tengan o la habilidad que tengan para entender lo que está pasando, lo que va a determinar lo que tengan éxito en esta metodología o en este estilo de trading a partir de las noticias o de la parte fundamental de la macro y microeconomía. Para que el concepto quede claro de qué representa lo que es un evento, un índice macroeconómico y microeconómico, piensen en lo que es el índice microeconómico como si fuese una noticia, un evento que se aplica a una acción específica. Por ejemplo, Amazon. ¿Bien? Surge algo en Amazon, una noticia directamente internamente de la empresa que mueve la acción, los precios en la acción, ¿bien? De Amazon. Eso es un concepto de lo que puede llegar a surgir en un índice microeconómico, bien local, bien en el centro, en el hogar, ¿bien? En cambio, un concepto macroeconómico es un evento, es un índice que esa variación, que esa noticia puede causar una variación en un activo mucho más grande. Por ejemplo, un índice, por ejemplo el Standard & Poor's, donde Amazon está incorporado en ese globo mucho más grande. Y aún así ese evento macroeconómico tiene movimientos significativos en el propio índice. Así que imagínense la magnitud de esos eventos, de esos índices macroeconómicos, como lo representamos. Bien. ¿Esto para qué nos sirve? Obviamente siempre nos ayuda a interpretar mejor el mercado, a intentar deducir
qué podemos llegar a esperar de esos índices, de esos marcadores macroeconómicos, cómo podemos aplicarlos en nuestras estrategias, en qué activos se va a ver más reflejado la incidencia de esas, digamos, noticias, y obviamente eso nos va a ayudar para poder tener mayor probabilidad de éxito. Siempre, como les digo, el conocimiento es poder, y si aprenden a evaluar estos indicadores, digamos, a saber dónde se pueden llegar a aplicar y de qué mejor manera, pueden llegar a estar un poco más prevenidos de esos movimientos inesperados que podemos llegar a ver en el mercado. Obviamente, como les digo, no necesitan ser expertos en la materia de economía, simplemente determinar cuáles son estos indicadores que más fluctúan el precio en los diferentes activos, y obviamente tenerlos siempre presente para que, digamos, para evitar, hasta quizás para evitar estar dentro de una operación cuando esos eventos surjan y puedan provocar movimientos inesperados en los mercados. Espero que les haya gustado este video. Siempre es un placer compartir este tipo de contenidos con ustedes, y cualquier comentario lo pueden dejar abajo del video, y el like nunca viene de más. Nos vemos la próxima. Chau, chau.